Muy bien, práctica 2. En esta práctica vamos a continuar con el tema de diversidad genética, pero esta vez vamos a utilizar secuencias nucleotídicas para obtener los estimados. Si pues, los objetivos de esta práctica van a ser cargar datos en secuencias de R, van a ver que no es complicado. Vamos a obtener los estimados más comunes de diversidad genética y vamos a comparar también estos estimados y vamos a utilizar 3 juegos de secuencias que pertenecen a distintas especies, pero que también estas secuencias tienen distintas características. Bien, antes de comenzar vamos a instalar un par de programas. El primero va a ser ClustalX, que es un software que nos permite hacer alineación de las secuencias. Entonces, miren, el comando para instalar en Linux es realmente sencillo. Primero tenemos que poner sudo, que es abreviatura de superuserdo, es decir, vamos a tener privilegios de administrador. Esto es importante en Linux para poder instalar programas. Y el comando va a ser apt-get install y el nombre del programa que nosotros queremos usar. En este caso se llama ClustalX. ¿Okay? Nos va a pedir nuestro password. Es el password que ustedes ya se saben. Y debe de tardar ni siquiera debe ser más de un minuto para la instalación del programa. Después de unos minutos, de hecho en mi computadora, así como lo tengo, se tardó un poquito más de un minuto. Entonces, ha pasado este tiempo, debe salir un mensaje como esto. Cuando dice Setting up ClustalX, quiere decir que todo está bien. El segundo programa que vamos a instalar, lo vamos a instalar usando otra de las herramientas que tiene por default Linux. Miren, vamos a meternos aquí y nos vamos a buscar el Software Manager. Aquí está. Y obviamente le damos nuestro password. Y vamos a buscar, la ventaja de el Software Manager es que nos presenta una interfaz gráfica. Si bien a veces no es la manera más eficiente de buscar algún paquete que nosotros queramos, es bastante fácil de usar. ¿Okay? Aquí vamos a meter UGEN y lo vamos a instalar. ¿Okay? Y le vamos a decir install. Entonces, bueno, ustedes acaban de ver 2 métodos distintos para la instalación de programas en Linux. Los 2 son útiles dependiendo de lo que queramos nosotros instalar. Y vamos a ver las características de ambos programas. Va a ser muy breve. ¿Okay? Cerramos esto y vamos a cerrar una vez también el Software Manager. No lo vamos a usar ahorita. Entonces, entren a su buscador aquí. ¿Se acuerdan? Le damos clic aquí en el icono del menú y aquí sale el buscador del menú y aquí buscamos UGEN. Aquí está, miren, es este. Ahorita le decimos que no hay. Nos va a preguntar si queremos actualizarlo. Por lo pronto vamos a decirle que no. Nos vamos a quedar con la versión estable que trae nuestro Linux. Si ustedes quieren, pueden usarlo después. Miren, vamos a utilizarlo. Esto solo se los pongo como una opción. Realmente no es obligatorio. De hecho, tiene una manera, digamos, bastante rara de funcionar este programa. Si ustedes se llegan a acostumbrar a él, bien, y si no, solo, como les digo, solo tómenlo como una opción. Es bastante útil, pero hay que agarrarle la onda, digamos, ¿no? Entonces, creamos un proyecto nuevo y aquí le vamos, en esta ventana adentro, con el clic, con el botón derecho, le vamos a decir que queremos agregar un documento existente. En este caso, me voy al desktop, me voy aquí a Ginpop, aquí es donde metí nuestra práctica, aquí ya la saqué, descomprimí las secuencias, ¿no? Son las 3 archivos de secuencia junto con la práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que es de long. Y aquí nos va a preguntar qué formato. Bueno, pues es formato FASTA. Y aquí vamos a decirle que lo queremos en esta opción: Join Sequences into Alignment and Open in Multiple Align View. Okay. Y muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo las secuencias y esto es bastante útil para ver si las secuencias están bien alineadas o no. También nos permite ver
cuánta variación tienen, etcétera. En este caso, una de los objetivos es justamente este. Mira, si ustedes aquí se pueden dar cuenta, las secuencias tienen un corrimiento. Miren, por ejemplo aquí, si ven, va todo parejito y de repente hay un corrimiento en los nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que en esta posición tengamos una inserción o una deleción. Y se dan cuenta que si nosotros analizamos de esta manera las secuencias, vamos a tener un análisis que va a ser realmente un artefacto producto de que hay un corrimiento, producto de una inserción, una deleción. Miren. Es decir, estos sitios que probablemente estemos comparando, estos no son homólogos. ¿Okay? Aquí es muy claro, si se fijan un poco van a ver que realmente lo que hay es el corrimiento de un nucleótido y así por el estilo. Entonces, estos efectos van a variar dependiendo del tipo de marcador, van a variar dependiendo también el tipo de organismo. Es muy común que nosotros encontremos inserciones de lesiones en marcadores, como pueden ser espaciadores, si han trabajado con ITS, es súper común. Y es muy raro que los encontremos en genes como citocromo B o como citocromo oxidasa. Puede llegar a ocurrir, pero generalmente es raro. Entonces, bueno, la intención era presentarles este programa. Este programa hace muchas cosas, es muy similar a lo que hace Bioedit, para los que sigan usando Bioedit, que es un programa ya bastante viejo. Entonces, bueno, si les es útil, úsenlo, y si no, pues no. ¿Ok? Bueno, cerramos esto entonces. No voy a guardar ahorita ninguno de los cambios. Okay. Regresando ahora sí, después de este comercial. Yo tengo entonces mis datos aquí, ¿se acuerdan? Tenemos los tres archivos de secuencias, tenemos nuestro PDF de las instrucciones, de los ejercicios que vamos a hacer. Y lo segundo que vamos a hacer entonces, ya que vimos que nuestras secuencias se encuentran, o más bien tienen inserciones o deleciones, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se conoce como alinearlas, es decir, emparejar, digamos, los secuencias. En el caso de que las secuencias fueran codificantes, esto se referiría a alinear el marco de lectura, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar clustalx, lo ejecutamos con el comando clustalx. Mira, si ven, este programa utiliza el algoritmo Clustal, y la X viene de que tiene una interfaz gráfica, por lo cual es muy sencillo de usar. Le damos File, Load Sequences, y miren, nos vamos aquí donde están nuestras secuencias. Vamos a tomar las secuencias de curvita, por ejemplo. ¿Okay? Miren, aquí está. Entonces, aquí tenemos un visor de las secuencias, solo que aquí no nos permite hacer ediciones ni cambios en las secuencias, a diferencia de Eugene. Y, por ejemplo, aquí podemos identificar los sitios que tienen variación genética. De hecho, aquí es muy claro. Miren, en esta parte nos muestra los sitios que presentan, las posiciones, perdón, que presentan algún cambio. Y en función a esto nosotros podemos ver o decidir si requiere o no de una alineación. Miren, en este caso tenemos lo mismo. Si ven, aquí tenemos 2 A's, aquí tenemos 3, y lo que ocurre es que hay un corrimiento, ¿okay? de los nucleótidos, de las posiciones, que es muy claro. Se ven incluso hasta los bloques, ¿no? De cada uno de los individuos. Aquí se puede ver también bastante claro, ¿no? Y también este mapita que trae acá abajo es bastante útil para identificar ese tipo de fenómenos, en dónde ocurre. Si ven, está interesante que aquí está perfectamente alineado, y en esta parte ya no. Esto también nos sugiere que ciertas partes pueden tener restricciones funcionales que impiden que haya una inserción o una deleción, mientras que en las otras partes puede ser que no haya estas restricciones funcionales, o bien que sean regiones que no codifican. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es alinearlas. Vamos a utilizar aquí el comando alignment y le vamos a dar do complete alignment. ¿Okay? Nos va a preguntar qué queremos hacer. En este caso le vamos a pedir que las queremos en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Bueno, este es el lugar por default, y le decimos OK. También este algoritmo es bastante eficiente, aunque es un algoritmo ya relativamente viejo, no debe de tardar mucho tiempo. Entonces vamos a esperar.
Listo. Bueno, como en programa de cocina, ya tenemos listo esto, ya está cocinado. Entonces, ya que acabó el programa, se tardó 5 minutos en mi máquina virtual. O sea, también para que ustedes tomen en cuenta que se puede tardar un ratito. Y vamos a ver, miren. Ujú. Ok. ¿Se acuerdan? Esta era la región en donde nosotros teníamos un corrimiento de las secuencias. Entonces, realmente este corrimiento era producto de una inserción o una deleción en esta posición. Y si nosotros inspeccionamos con más cuidado, ya tenemos que todas las secuencias se encuentran alineadas, utilizando entonces la terminología. ¿Ok? Miren, ya se encuentra bien y listo. Ya que las tenemos alineadas, vamos a exportar las secuencias, dando aquí Save Sequences As, y las vamos a salvar en formato FASTA. Tomen en cuenta, vamos a quitar este para no llenarnos de formatos. Tomen en cuenta que existen una gran cantidad de formatos. Entonces, por lo pronto únicamente vamos a utilizar FASTA. Después vamos a ver otro tipo de formatos que tienen distintas características y que funcionan con distintos programas. Okay. Muy bien. FASTA únicamente. Todo lo dejamos por default y le damos en OK. Listo. Muy bien. Entonces, ya que lo tenemos, nos vamos a nuestra carpeta donde tenemos la práctica, y de hecho aquí ya vamos a tener nuestro archivo que ya está alineado. ¿Okay? Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear un archivo, en este caso, un folder o un directorio. En este caso le voy a poner secuencias, ustedes pueden ponerlo. Tienen que repetir este paso de alineación con todas las secuencias. También les recomiendo que las revisen antes para ver si es necesario alinearlas. Si es necesario alinearlas, hagan este paso, y ya que tengan la alineación de las 3 secuencias, lo que vamos a hacer es copiarlas y pegarlas en una carpeta. ¿Ok? Las vamos a tener aquí guardadas. Bueno, ya con nuestras secuencias alineadas, vamos a usar R para analizarlas. ¿Ok? Entonces, para esta práctica vamos a necesitar 3 paquetes. En el caso de que no estén instalados en su distribución, como es el caso de PopGenome, me parece que no está instalado en la versión ligera. Vamos a ver. Esto no era. A ver, library. Y vamos a ver. Esto. PopGenome. Efectivamente no existe. Entonces vamos a instalarlo. Acuérdense que es nuestro comando install packages. También ten en cuenta que no pueden tener errores al momento de describir el paquete o el paquete que nosotros queramos. Por ejemplo, esto, o poner alguna minúscula aquí, va a dar como resultado que no encuentre el paquete. Entonces tienen que ser precisos al momento de ponerlo. ¿Ok? Y bueno, el paquete tiene que ir entre comillas. Okay. Listo. Entonces el paquete no debe de darles problemas. Nuevamente, si tienen algún problema con la instalación, escríbanme para resolverlo. ¿Ok? Ok, listo. Entonces recuerden que cada vez que instalan un paquete en R, siempre tiene que salir esto, ¿ok? Down, junto con el nombre del paquete. Si sale cualquier otro mensaje, generalmente el mensaje viene acompañado de algo como non-zero exit status, quiere decir que hubo algún problema. ¿Okay? Bueno, ya que tenemos entonces y que nos cercioramos de que tenemos cargados nuestros paquetes, en este caso es ape. Okay. Ape, y tenemos el otro paquete que es Pegas. Y de hecho estos paquetes les suenan, estos son los que ya instalamos previamente. Muy bien, entonces una de las características de
PubGenome es que nosotros le damos el directorio en donde se encuentran las secuencias, ¿no? De ahí que nosotros, cuando las tengamos alineadas, las tenemos que poner en un solo directorio. Entonces, el comando para cargar las secuencias es bastante sencillo. Vamos a poner aquí para que se vean. Bien, ahora sí, vamos entonces ya con nuestros paquetes cargados. Vamos a cargar nuestros datos. Recuerden entonces que necesitamos nosotros especificar la ruta de la carpeta, ¿ok? No los archivos individuales. ¿Por qué? Porque este paquete, que en este caso es PubGenome, utiliza entonces esta estructura, ¿no? Entonces le damos aquí. Obviamente tienen que fijarse en dónde están ejecutando este comando. Vamos a abrir una carpeta. Miren, si ven una ventana nueva, yo estoy ejecutando R desde aquí para poder cargar el directorio. No se vayan a confundir. Si ustedes se metan al directorio y desde aquí cargan R, no van a poder cargar las secuencias, ¿no? Porque no queda establecida la dirección de la carpeta en donde están las mismas secuencias, ¿no? Entonces, ya que están cargadas, se cargan realmente rápido. Y nosotros vamos a utilizar, nosotros podemos ver cuáles son los slots o lo que tiene dentro, los compartimentos que tiene dentro nuestro objeto. Y para accesarlos se utiliza la arroba. ¿Okay? Si yo doy doble tabulador, me salen todos los que tiene. En su archivo de ejercicios viene, por ejemplo, nosotros podemos poner esto. Podemos accesar entonces a todo lo que contiene este directorio. Entonces, de hecho, esto es parecido a usar el signo de pesos cuando nosotros tenemos un objeto, un data frame en R. En este caso utilizamos el arroba porque este objeto no es un data frame y tiene distintas características. Realmente lo que estamos accesando no son variables, sino son objetos o compartimentos dentro del mismo objeto, ¿no? En este caso el término que se utiliza, es slots, ¿no? Lo que es útil de tener slots es que nosotros podemos cargar información de distintas dimensiones y de distintas características en un mismo objeto. ¿Okay? Entonces, ustedes revisen entonces las características de sus secuencias, por ejemplo, el número de sitios, viene ahí también en sus ejercicios, etc. ¿Okay? Vamos a utilizar un comando para obtener la información básica, ¿se acuerdan? Vean su archivo de ejercicios. Aquí viene la información, vienen cosas como el número de sitios, los estados bialélicos, el número de gaps. Entonces, de hecho, aquí ya se debieron haber dado cuenta cuáles archivos era necesario alinear, cuáles no. Vienen cosas interesantes, por ejemplo, viene el número de alelos polialélicos, que quiere decir que tiene más de 2 alelos, es decir, que una misma posición puede tener más de 2, es decir, puede ser una A, una T o no sé, una C. También viene aquí que es la proporción de transiciones transversiones, que realmente ahorita no tiene utilidad porque no hemos definido un marco de lectura. ¿Okay? Bien. Entonces, para continuar con la práctica, ustedes tienen que ejecutar los comandos que vienen especificados, que es por ejemplo FST. Ahorita no se preocupen demasiado, realmente no estamos calculando FSTs, pero sí estamos calculando algunos índices de diversidad que requieren las FSTs. Las FSTs realmente van a ser útiles cuando nosotros tengamos y definamos poblaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces ejecutamos todos los comandos y vamos a ver los resultados. ¿Okay? Vamos a poner hub.diversity, por ejemplo. Esta es la diversidad haplotípica. Fíjense que dentro de este objeto hay diversidad dentro de las poblaciones, entre las poblaciones, dentro de las secuencias. Tiene mucha información, es fácil perderse, por eso tengan cuidado al momento de ver los slots, es decir, estos compartimentos. Dentro de cada uno de ellos se encuentra distinta información y suelen llamarse con nombres parecidos. ¿Okay? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la diversidad haplotípica. Miren, esta está interesante. Esta diversidad haplotípica ya la vieron en las clases pasadas.
Esta nos habla de la frecuencia de cada uno de los haplotipos y qué tan homogénea está estos haplotipos, su frecuencia está en la población. En este caso solo tenemos una, ¿no? Está interesante. Acuérdense que esta medida tiene un valor de 0 a 1. ¿Okay? No les voy a dar más detalles. Tenemos también, por ejemplo, esta medida que es bastante interesante, que es la diversidad nucleotídica, within, nuevamente, dentro de las poblaciones. Vean que tiene valores enteros. Entonces aquí les debe de saltar inmediatamente de que es una medida de diversidad nucleotídica tal vez distinta a la que vimos en clase. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Y lo mismo con los demás parámetros de diversidad. Este les debe de sonar familiar, es la teta de Watterson, etcétera, ¿ok? Muy bien, también dentro de su archivo de ejercicios van a ver que hay otras variantes, ¿no? Como puede ser esta. Y también hay otra que es esta, ¿no? La de Tejima, que son valores también de teta, son distintas maneras de medir la diversidad, ¿ok? Muy bien, vamos a observar ahorita uno de los estimados de diversidad, que es también bastante interesante. En este caso, si ven, nos metemos en el slot región stats. Esto quiere decir que vamos a ver estos estadísticos, pero dentro de cada una de las regiones, lo cual es también interesante. No solo lo estamos haciendo para la secuencia, sino lo podemos hacer dentro de la secuencia, ¿okay? Y vamos a accesar entonces a Nucleodiversity Within, ¿okay? Miren. Entonces, vean qué es lo que estamos observando aquí. El número 1 corresponde al primer juego de secuencias. Y aquí tenemos un número que corresponde al sitio y acá abajo tenemos un valor que corresponde a la diversidad nucleotídica en ese sitio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este slot lo que nosotros tenemos es la diversidad genética, pero no para la secuencia, sino para cada uno de los sitios. ¿Okay? Vamos a ver para qué nos puede servir esta secuencia, este estimado. Entonces usamos estos comandos para generar un objeto, para extraer realmente estos valores de diversidad. En este caso es más fácil extraerlos, ¿no? Cada uno, y ponerles nombre también para evitar confusión, porque, bueno, sí, seguramente ya lo notaron, pero dentro del objeto, en algunos slots, cada uno de los juegos de datos pierde el nombre y en otros slots lo conserva. Ok. Entonces, en el caso de la diversidad nucleotídica dentro de cada uno de los marcadores, pierde los nombres y adquiere el nombre de 1, 2 y 3. Entonces, en este caso nos conviene extraer esta información, va a ser con los comandos que vienen en su archivo de ejercicios, y vamos a ponerle el nombre. Les digo, esto es útil para evitar la confusión. Entonces, con estos comandos generamos un objeto, en este caso se va a llamar calabasa.div, y lo único que obtenemos es entonces un data frame que va a tener la diversidad nucleotídica junto con los sitios, ¿ok? Entonces hacemos esto para los 3 juegos de datos y nosotros podemos entonces obtener un plot de diversidad para cada uno de ellos, pero vamos a aquí copiar el comando porque está muy largo y miren, ¿ok? Entonces en el eje de las Y, vamos a hacer esto un poquito más. Perdón, en el eje de las X tenemos la posición nucleotídica, en el eje de las Y la diversidad y tenemos entonces la diversidad para el marcador de la calabaza. Lo que les debe de saltar inmediatamente a la vista es que la diversidad no está homogéneamente distribuida a lo largo de la secuencia. ¿Qué les sugiere esto? Y también compárenlo con las otras especies. Muy bien. Listo. Entonces, hacemos esto para las 3 especies y obtenemos nuestros gráficos para también todas las especies. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cargar de manera independiente las secuencias. Para esto vamos a usar los paquetes ape y pega, son los otros 2 paquetes que cargamos. Y vamos a cargar, por ejemplo, calabaza.faz. Esto es con la intención
de ponerle un nombre distinto a cada uno de los objetos. Recuerden ponerle nombres que sean descriptivos, no tan largos y que les permita diferenciar los objetos que tengan dentro de su sesión. Y en este caso vamos a usar el comando read.dna. ¿Okay? Aquí y ponemos entonces en dónde se encuentran, en la carpeta secuencias, y adentro se llama cucurbita. ¿Okay? Listo. Muy bien, no se nos olvide utilizar los argumentos, no hagan lo que yo hago, en este caso le ponemos format, igual, ¿se acuerdan? Que tenemos es formato FASTA, que es importante especificarlo. Nosotros podemos entonces revisar este objeto que acabamos de generar y nos da la información, ¿no? Tiene las etiquetas, tiene la información acerca de la composición nucleotídica, miren, tiene... Bueno, está interesante, ustedes revísenlo y revísenlo, háganlo también para las 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a estimar otro, pues realmente no es otro índice, porque este también es la diversidad nucleotídica, pero vamos a estimarla con esto y vamos a poner calabaza.fasta. ¿Okay? Vamos a pedir que también nos estime la varianza. Entonces, miren, aquí está el estimado, es 2.3 a la menos 3, es decir, 0.0023. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este estimado es distinto al que nosotros obtuvimos. De hecho, este es más aproximado a lo que nosotros vimos en la clase. Entonces, nuevamente, estímenlo, hagan esto para las 3 especies, estimen su diversidad, estimen su varianza y comparen. Bien, finalmente vamos a hacer algunas redes de haplotipo con R. R puede que no sea la mejor herramienta para hacer las redes, sobre todo cuando necesitamos nosotros editarlas o lo que se conoce en el argot desenredar las redes. Hay otros programas en R que sí nos permiten hacer esto de la edición. A lo mejor no es la mejor opción para ustedes, pero bueno, yo se las presento. A mí en lo personal me parece bastante útil. Si no, existen otro software con el cual se pueden hacer. Pero yo les recomiendo que, independientemente si les gusta o no, sí intenten utilizar el algoritmo que tiene R. Aparte nos permite utilizar distintas distancias, etc. Entonces, vamos a darle aquí el último comando para obtener el plot y miren, ¿okay? Las redes de haplotipos, además de demostrar las relaciones entre los haplotipos, son bastante útiles también para ver cuánta diversidad hay. Entonces, si ven, tenemos, bueno, no les voy a interpretar realmente esto, pero ustedes vean, ¿no? El tamaño de los círculos corresponde a la frecuencia del haplotipo en cuestión. Estas son las etiquetas para cada uno de los haplotipos. Por default les pone de 1 a n, dependiendo. Estas rayitas corresponden entonces al número de pasos mutacionales que hay entre los distintos haplotipos. Y estas líneas lo que indican es que son relaciones no resueltas entre estos haplotipos. ¿Okay? Entonces, mírenla, está coqueto. Si nosotros tuviéramos datos de poblaciones, podemos poner también estas figuras tan clásicas en donde se incluye una figura de pi que representa la frecuencia de este haplotipo en las distintas poblaciones. En este caso no las hemos definido. Nuevamente, con calma, un día a la vez, eso lo vamos a ver después. Hagan esto también para las tres especies, para los 3 juegos de secuencias. Y miren, sí queda bonito, la verdad. Pruébenlo. También algo que es importante después y antes de verlo, identifiquen entonces los comandos que están haciendo cada uno de los comandos. Yo aquí nada más los copié, pero bueno, lo primero que hacemos es calcular una matriz de distancia entre los haplotipos. Esta es una ventaja que tiene R, que nos permite utilizar distintas matrices de distancias. Luego generamos un archivo con los haplotipos como tal. Ustedes también vean qué tiene cada uno de los objetos que genera R. Bien, y nosotros podemos usar el comando plot de este objeto haplotipos y miren, nos saca un bar plot de las frecuencias de los haplotipos. ¿Okay? Entonces, como les decía, revisen entonces cada uno de los
objetos que nosotros fuimos creando, ¿no? Por ejemplo, este es la red tal cual. Entonces, pues chéquenlo. Y esto es todo en esta práctica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.